Qué bárbaro, cómo son los goleadores, López, ¿eh? Sí, caminando. ¡Oh, no! Lo que acaba de hacer Enzo, por Dios, ¡qué golazo! ¡Gol! Cierre la cancha, muchachos. No se puede creer lo que acaba de hacer Francesco. ¿Definía mejor que lo que atajaba? No es Enzo Pérez ni Agustín Pelletieri y tampoco Jorge Campos, aunque podría aplicar. Hablo de un portero que definía de distintas maneras y aunque ya hemos visto a varios arqueros haciendo goles, la variedad en la manera de hacerlos tiene un solo nombre. Sabemos que Rogerio Ceni es el máximo artillero a nivel mundial en el puesto, que René Higuita hizo de las suyas y el peruano Johnny Vega se puede poner en la fila de los capotes. Pero el que los hizo de penal, de tiro libre, desde su propio campo, fuerte, a colocar al palo derecho, al izquierdo y hasta un triplete, fue uno solo. Puede gustarte o no, pero el autor de la famosa frase a la hora de marcar goles era colorido como pocos. José Luis Félix Chilavert, señores. Yo digo que soy el mejor. No tiene por qué enojarse nadie. Yo puedo decir todo lo que yo quiera. Indudablemente que a muchos le molestará, pero es la forma de ser mía. Yo veo así y aparte no le he faltado respeto a nadie. Peor hubiera sido que dijera que en Argentina están los peores arqueros del mundo. Desde hace algunos años en Sudamérica se castiga a los clubes que entre sus hinchas se encienden bengalas. Más de una vez esa ley se rompió y así le fue a los equipos con esa jodita. Discutible. Ahora bien, ¿vos dejarías de lado esta normativa y aceptarías otra vez esas noches iluminadas por luces y envuelto todo un estadio en humo? ¿O dejarías las cosas como están? Fuera de eso, no podemos dejar de envidiar otras partes del mundo que entendieron que el real peligro y la violencia están en otros aspectos y no en cortar la fiesta. Dar la vuelta en tu casa o en la de tu máximo rival. Festejar la obtención de un campeonato siempre es positivo. Si a eso se le suma el valor del trofeo conseguido, mucho más. Coronar, saberse los mejores, saltar, gritar y delirar de local es lógicamente de lo más soñado por absolutamente todos los hinchas del fútbol. Ahora bien, ¿qué hay con ser campeón? No solo de visitante, sino en la casa del archirrival de tu equipo. Existe cierto morbo que se aleja de la propia felicidad y se acerca demasiado a la tristeza o bronca del otro, y ahí radica una extrañeza del pensamiento futbolero. ¿Vale más tu alegría o la bronca de tu clásico? Miroslav Klose se convirtió en Brasil 2014 en el máximo goleador de la historia de los mundiales a lo largo de 4 copas jugadas. Justamente ante Brasil, en Brasil y superando a un brasileño, llegó a la marca de 16 goles en 24 partidos. Un récord difícil de alcanzar en la proximidad. Otro alemán, Thomas Müller, tiene 10 goles y es el jugador en actividad con el número más cercano a Klose. ¿Lo alcanzará? Jas Fontaine fue y es el máximo goleador en una sola edición de las Copas Mundiales. Jugó para Francia, pero nació en Marrakech, Marruecos, en 1933, que en ese momento era un protectorado francés, por eso jugó por Francia. En Suecia, en 1958, jugó 6 partidos y convirtió 13 tantos, siendo ese un número casi inalcanzable y aún vigente. Ante Alemania Federal, por el tercer puesto, marcó 4 goles y así llegó a los dichos 13 goles y en 6 partidos, otro récord. Ni Klose ni Ronaldo quebraron esa marca.
se mi koncentrišemo na himnu Euroligi, u stvari na da gledamo sudije da li će odreagovati u pravom trenutku, shvatiti kad je završeno. Da. ¿Por qué mataron a Andrés Escobar? Mataron a Andrés. Andrés Escobar, dije yo, sí, Andrés Escobar. Ahí fue duro, me quedé mudo, empecé a llorar, la muchacha me daba agua, me quería como alentar para salir. Entonces bueno, un día crítico, días duros, días difíciles de asimilar. Ese ha sido el peor momento de mi carrera deportiva, pero pasó. En el Mundial Estados Unidos 1994, Colombia jugaba ya en medio de un clima preocupante. El DT Francisco Maturana había recibido una amenaza de muerte para que quitara del 11 a Gabriel Gómez, hermano del ayudante Hernán Darío, y pusiera a Anthony de Ávila. El cambio se efectuó, pero Colombia terminó perdiendo por 2-1 frente a Estados Unidos, con la eliminación prácticamente sentenciada. Y ahí es donde tomó protagonismo Andrés Escobar, porque había hecho un gol en contra en ese partido. 10 días después de su fatídico gol, el 2 de julio de ese 1994, el defensor se encontraba en Medellín. Había ido a un bar a tomar algo con unos amigos y los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, presuntos narcotraficantes, molestaron a Escobar durante toda la noche. En un momento el zaguero salió hacia el estacionamiento del lugar y se encontró con estos individuos encabezando una discusión. Y entonces la tragedia. Vos no sabés con quién te estás metiendo, fue lo que supuestamente le dijo Santiago Gallón Henao al futbolista, antes de que el chofer de los hermanos, Humberto Muñoz Castro, entrara en acción al bajar de su auto con un revólver y dispararle 6 balazos a Escobar, que falleció en el acto. ¿Fue un asesinato más dentro de una Colombia asignada por la violencia social de ese entonces? ¿O tuvo que ver con una venganza por ese gol en contra y la pérdida de millones de parte de apostadores relacionados con el narcotráfico? No hay certezas de eso. Por su parte, la figura de Escobar es siempre recordada en Colombia, especialmente en Atlético Nacional. Incluso hay un busto y una estatua que lo homenajean en Medellín. Acaba de morir Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, luego de luchar ante distintas dolencias que lo venían aquejando hace tiempo. ¿Aparecerá un Pelé? No. No más, nunca más. No hay más. No, serio. No, yo te juro, ¿sabe por qué no va a aparecer? No es porque Pelé ha hecho más de 1000 goles y ningún jugador ha hecho. No es porque Pelé ha jugado 3 mundiales y ganó 3 mundiales, ninguno ganó. No es por eso, no. Porque jugó 25 años, nadie ha jugado. No es por eso. Es porque mi mamá y mi papá ya cerraron la fábrica. Nació en Tres Corazones, ciudad del estado de Minas Gerais, un 23 de octubre de 1940. Pelé comenzó a jugar en el Santos Futebol Club a los 15 años y en la selección brasileña de fútbol a los 16. Durante su carrera internacional ganó 3 Copas Mundiales de la FIFA en 1958, 1962 y 1970, siendo el único jugador en hacerlo. También es el mejor goleador de la historia de la selección brasileña con 77 goles en 92 partidos con un promedio inigualable. A nivel clubes es el máximo goleador de la historia del Santos y los ha llevado a varios logros, entre los que se destacan 2 Copas Libertadores de América y 2 Mundiales Interclubes, ganados en 1962 y 1963. Conocido por conectar la frase "Jogo bonito" al fútbol, la acción electrizante y la afición a los goles espectaculares de Pelé lo convirtieron rápidamente en una estrella. Su equipo realizó giras internacionales para aprovechar al máximo su popularidad futbolística e hizo mucho trabajo actoral y comercial. En enero de 1995 fue nombrado ministro del Deporte en el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso. En 2010 fue nombrado presidente de honor del New York Cosmos de Estados Unidos. Pelé recibió su primer nombre en honor al inventor estadounidense Thomas Edison, aunque su familia lo apodó originalmente Dico. Edson recibió el apodo de Pelé durante su época escolar debido a la equivocada forma en que pronunciaba el nombre de su jugador favorito, el portero Vilé, del Vasco da Gama de São Lourenço, equipo inspirado en el homónimo de Río de Janeiro. A Pelé no le gustó el apodo, incluso se peleó con compañeros de clase que inicialmente le pusieron el apodo. En su autobiografía, Pelé afirmó que no tenía idea de lo que significaba el nombre, ni tampoco sus viejos amigos, aparte de la afirmación de que el nombre se deriva de Vilé y que significa milagro en hebreo. Pelé cuenta con un récord difícil de igualar y al mismo tiempo polémico, porque sus 1.283 goles se entremezclan con todos los juegos de su carrera y muchos no tienen demasiados registros. De cualquier manera, no inhabilita a que fue uno de los 3 mejores futbolistas de todas las épocas para algunos y el mejor de todos, hasta nuevo aviso, para otros. Entre el Santos, Cosmos de Estados Unidos y la selección brasileña jugó 1.366 partidos y sus 3 trofeos mundialistas lo convierten en absoluta leyenda. Controversias al margen, Pelé es un gran pilar para antiguos, actuales y futuros prospectos del fútbol, ni hablar de hinchas. Hasta siempre, Urrey. Hay futbolistas históricos que marcaron época y no siempre son reconocidos en estos días de redes sociales, velocidad y voracidad alrededor del fútbol. La mayoría de los deportistas, cuando se retiran de la práctica profesional, se pierden en el anonimato o en actividades de menor relevancia. Hoy ves ya estén colgados. George Oppong Weah nació el 1 de octubre de 1966 en Monrovia, Liberia. Fue nombrado jugador africano, europeo y mundial del año en 1995, un logro sin precedentes. Su talento en el campo fue igualado por su activismo en favor de su tierra natal, donde trabajó para poner fin a una larga guerra civil y luego se involucró activamente en la política. Weah fue elegido senador en 2014, aunque su carrera en la política no se quedaría ahí. Aprendió a jugar al fútbol en las calles polvorientas de Monrovia antes de jugar para Invisible Eleven, Mighty Barrow, Bone Rangers Bonwin y Young Survivors of Clerton. Después de llevar a Young Survivors, un equipo sin entrenador, a la primera división, George Weah firmó un contrato semiprofesional de 3 años con el club camerunés Tonnerre of Yaoundé, que ganó su liga en su primera temporada en el año 1987. Poco después, el prometedor delantero de 22 años fue fichado por el Mónaco de la primera división francesa. En sus 5 temporadas con el club monegasco marcó 57 goles y el equipo ganó la Copa de Francia en 1991. Sus excepcionales habilidades de regate y tiro lo convirtieron en el favorito de la multitud. Su temporada más aclamada llevó al PSG a la Copa de Francia, al título de la Liga y a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa en 1995. Posteriormente fue transferido al Milan de Italia, ayudando al club a ganar los títulos de Liga de 1996 y 1999. En enero del año 2000, el Milan lo cedió al Chelsea inglés, donde contribuyó de manera importante al triunfo de ese equipo en la Copa de la Asociación de Fútbol. Al final de su carrera jugó brevemente con el Manchester City y el Marsella de Francia. Aunque estableció un nuevo hogar para su familia en la ciudad de Nueva York, mantuvo estrechos lazos con Liberia, donde se le conoce como el Rey Jorge, y disfruta de una considerable popularidad. Liberia, asolada por la pobreza y la guerra civil en la década de 1990, pudo sostener al Lone Star, el equipo nacional, solo con la ayuda de Weah, quien jugó, entrenó y en gran medida financió el equipo. En 2002, después de que Lone Star casi se clasificara para la Copa del Mundo y luego se desempeñara mal en la Copa Africana de Naciones, finalmente George Weah se retiró del fútbol. Tras la destitución del presidente Charles Taylor en 2003, Weah regresó a Liberia como embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. En 2005 se postuló a la presidencia del país como miembro del partido Congreso por el Cambio Democrático. Después de ganar la primera ronda de votación, fue derrotado por Ellen Johnson Sirleaf del Partido de la Unidad en la segunda vuelta de las elecciones de noviembre de 2005. Weah inicialmente impugnó los resultados de las elecciones en los tribunales, pero abandonó su caso al mes siguiente. En diciembre de 2014 se postuló para el cargo de senador del condado de Montserrado bajo la bandera de los CDC. Derrotó cómodamente a su oponente más cercano, Robert Sirleaf, uno de los hijos del presidente, obteniendo el 78% de los votos frente al casi 11% de Sirleaf.
2 años más tarde, en un esfuerzo por consolidar la fuerza de la oposición en preparación para las elecciones de 2017, el CDC de Guea se fusionó con otros 2 partidos para formar la Coalición por el Cambio Democrático. Fue el candidato en las elecciones presidenciales de octubre de 2017, con Jewel Howard Taylor, senadora por el condado de Bong y ex esposa del derrocado presidente Taylor, como su compañera de fórmula. Fue el que más votos obtuvo en la primera ronda de votación, ganando alrededor del 38% en la encuesta del 10 de octubre. Él y su retador más cercano, el vicepresidente Joseph Boaki, quien representó a la UP y recibió alrededor del 29% de los votos, avanzó a la segunda vuelta de las elecciones del 7 de noviembre. La elección se llevó a cabo el 26 de diciembre luego de demorarse debido a distintas denuncias de fraude y George Weah obtuvo una fácil victoria, obteniendo más del 60% de los votos. Fue investido el 22 de enero del 2018, lo que marcó la primera transferencia de poder entre 2 líderes elegidos democráticamente en Liberia desde 1944, desde el fútbol a la presidencia. Una de las historias más apasionantes y épicas sobre hinchas de fútbol tuvo lugar en Estambul, durante un partido definitorio dentro de la histórica rivalidad entre 2 de los equipos más poderosos de Turquía, Fenerbahçe y Galatasaray. Esta disputa no solo es feroz dentro del campo de juego, sino que ha moldeado la cultura del país y especialmente la pasión desenfrenada de sus hinchas, en este caso del Galatasaray. Este episodio marcó una época y no nació estrictamente desde un simpatizante o la genialidad de toda la tribuna. Vino directamente de un director técnico. Nos remontamos hasta 1996. En el mes de abril disputan la vuelta de la final de la Copa de Turquía, el Galatasaray y Fenerbahçe. El fútbol turco vive sus momentos más complicados en las gradas, los que obedecieron al famoso apodo del infierno, que hoy día tiene más de recuerdo que de realidad. Al mando del Galatasaray estaba el técnico escocés Graham Souness, leyenda del Liverpool y famoso en sus tiempos de futbolista por su fuerte carácter y alguna que otra excentricidad. Souness había llegado esa temporada a Estambul y lo hacía no sin antes haber sufrido unos problemas coronarios que lo llevaron a una cirugía. Un directivo de Fenerbahçe hizo declaraciones bastante desafortunadas en el inicio de la temporada. Según explicó Souness, tiempo después, ese directivo había hablado en público y asegurado que no entendía que un lisiado como Souness fuese entrenador del Galatasaray. Esas graves palabras calaron, y de qué manera, en el técnico escocés, que no se olvidó aquella noche de final de Copa de esa afrenta. Pero específicamente, ¿quién fue Graham Souness? Nació el 6 de mayo de 1953 en Edimburgo, Escocia, y tuvo una carrera exitosa tanto a nivel de clubes como internacional. Comenzó su carrera en el Tottenham Hotspur en 1970, pero fue en el Middlesbrough donde jugó entre 1972 y 1978 que su talento empezó a destacarse. Su mayor éxito como jugador llegó cuando fichó con el Liverpool en 1978. Con los Reds, Souness ganó múltiples títulos, incluidas 5 ligas inglesas y 3 Copas de Europa. Fue una pieza clave en el dominio del Liverpool durante finales de los años 70 y principios de los 80, famoso por su habilidad técnica y su carácter agresivo en el mediocampo. Su estilo físico, junto con su capacidad para distribuir el balón, le convirtió en uno de los mejores mediocampistas de su época. En 1984, Souness dejó el Liverpool para jugar en la Sampdoria de Italia, donde ganaría una copa de aquel país. Luego regresó al fútbol británico para jugar con el Rangers de Escocia, donde se retiraría poco tiempo después. Comenzó su carrera de entrenador como jugador técnico del Rangers en 1986. Allí transformó el club y ganó 3 títulos de Liga Escocesa y 4 copas. En 1991 asumió el cargo de entrenador del Liverpool, pero no tuvo el mismo éxito que como jugador. Posteriormente dirigió a varios equipos además del Galatasaray, como Southampton, Torino, Benfica y Newcastle. A lo largo de su carrera, Souness se ganó la reputación de ser un líder áspero y un personaje polémico debido a su temperamento fuerte y sus decisiones arriesgadas. El Galatasaray ganó la Copa de Turquía y es entonces cuando Souness ve su momento. Se dirige a festejar con sus jugadores de cara a sus hinchas, tomó una enorme bandera de su equipo y corrió, trapo en mano, hacia lo que nadie imaginaba que haría.
va y la clava en el medio del campo en el estadio Shukru Sarasoglu, casa del eterno rival. ¡Sacrilegio! Tuvo que salir inmediatamente del campo y, como era de esperarse, la hecatombe total. Los locales no soportaron esa mojada de oreja y reaccionaron de manera poco pacífica, haciendo casi imposible que les entregaran la copa a los visitantes, debido a los proyectiles que les tiraban. Bueno, de hecho, lo hicieron durante todo el partido. Cuando levantó la cabeza se dio cuenta de que no había sido lo más inteligente que había hecho en su vida. El entrenador se escondió bajo los escudos policiales protectores, como si estuviera en la película 300. Cuando llegó al túnel pensó que estaba a salvo, pero aún así recibió una buena piña en la cabeza. Un aficionado logró burlar la seguridad y llegar al pasillo que permite la conexión entre los vestuarios y el campo de juego. Pese a estar a salvo en los vestidores, el técnico pensó que en cuanto llegaran los directivos del Galatasaray sería despedido inmediatamente. Fue exactamente lo contrario, dijo. Algunos de ellos tenían lágrimas en los ojos y nunca me habían besado y abrazado tantos hombres en tan poco tiempo. Estaban absolutamente encantados. Por supuesto de que hubiéramos ganado la copa, claro, pero parecían aún más sorprendidos de que yo hubiera plantado la bandera en el estadio del Fenerbahce. Aquel acto sembró el cariño del pueblo del Galatasaray hacia él. Del otro lado hizo lo contrario. Por eso, a principios de la temporada 1997-98, Okan Güler, más conocido como Rambo Okan, conocido hincha del Fenerbahce, urdió un plan de venganza. Antes de un derbi entre los gigantes turcos en el campo del Gala, Rambo se metió en las entrañas del estadio, ocultándose dentro de un panel publicitario. Unas horas más tarde, momentos antes del pitido inicial del partido, Okan, con un bigote épico y muy conocido, saltó al césped vistiendo un uniforme amarillo y azul y puso una bandera de su club en el centro del campo. Levantando un cuchillo no quería que nadie se acercara. Agitó este elemento punzante quizás hacia los futbolistas del Galatasaray o también hacia sus aficionados, como diciendo: no vuelvan a bromear con cosas serias. Los policías se acercaron, uno de ellos no permitió que otros se mostraran violentos con el mítico aficionado y ahí la historia terminó. De todos modos, ese día, Saunes inspiró a Rambo, que pasaría a ser un protagonista épico de este duelo otomano. El fútbol es capaz de todo. El impacto de la acción de Saunes fue tal que sus aficionados lo plasmaron en la venta de ropa con la imagen icónica del DT en el estadio enemigo. Además, la escena se comparó en Turquía con Ulubatli Hasan, figura histórica en el país que plantó una bandera del Imperio Otomano durante el asedio y conquista a Constantinopla, en lo que era la capital del Imperio Romano. En 2014 recrearon la foto de la tribuna y corearon su nombre como tributo. En 2023 fue invitado a una celebración del Galatasaray y rememoró la cuestión de la bandera tantos años después, acaso ahora ya siendo una foto inofensiva y hasta graciosa. La intensidad y el fervor de los hinchas de Fenerbahce y Galatasaray son un ejemplo extremo de lo que el fútbol significa para millones de personas en todo el mundo. En Turquía, la rivalidad entre estos dos equipos no es solo una competencia deportiva. Es un duelo de honor, una lucha entre barrios, amigos y familias que por 90 minutos se convierte en una batalla épica en el campo de juego, las tribunas y también en la ciudad. Una historia de banderas que, como casi siempre, no terminó tan bien.